Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, la tercer docente de la materia Trabajo e Innovación. Eh, Como todos vienen trabajando en las primeras unidades, tanto Sebastián como Gerardo han llevado los distintos temas. Y bueno, y ahora me toca a mí empezar como con la segunda parte de la materia. Yo soy licenciada en Comunicación Social y tengo ya más de 20 años trabajando en empresas, generalmente de consumo masivo, en la parte de recursos humanos, por lo cual un poco lo que vengo a aportar a la materia a partir de ahora es empezar a ver todo el proceso de innovación y su relación con el trabajo, obviamente, pero de la perspectiva más humana, teniendo en cuenta el trabajador que está dentro de esos procesos y de una manera más práctica. Así que espero que se enganchen y que construyamos el contenido que viene de la materia para adelante. Lo primero que les quería contar es cómo íbamos a estructurar esta clase número 6, que como dice acá en la presentación, tiene que ver con entender la importancia del análisis del entorno y las metodologías y algunas metodologías de innovación. Y quería, primero que nada, darles la estructura de cómo va a estar el material en el campus virtual. Primero van a tener un video de introducción, que es este que les estoy pasando ahora, con la presentación y un poco yo contándoles para que tenga un poco más de sentido lo que está escrito. Después van a tener otro video con presentación que va a hablar del tema análisis del entorno exclusivamente. Dentro de ese tema vamos a tener un video corto de una invitada que nos va a contar la importancia del análisis del entorno en la innovación de una marca, de lo importante que es entender a las tendencias, los consumidores, los competidores para desarrollar o hacer crecer una marca. Después les voy a dejar, van a tener también un video de TED de Tim Brown, que es así como de alguna manera el padre de una metodología de innovación que es bastante conocida, que se llama Design Thinking, que es como tener la mentalidad de diseñador para los procesos tanto de innovación como de resolución de problemas. Y luego de esa introducción a lo que va a ser Design Thinking, vamos a tener un video como este, con presentación y video más específico de la metodología. Y por último van a encontrar toda la bibliografía, que lo que busqué es que sean artículos relativamente cortos, que les permitan a ustedes ver los temas que vamos trabajando en un sentido mucho más práctico. Así que esa es la propuesta, pero espero que me escriban y si ven algo que quizás es mejor ponerle otro enfoque, que me lo cuenten, así vamos construyendo entre todos la mejor manera de aprender, que obviamente esta es una plataforma nueva, una distinta manera de incorporar conocimientos, así que estamos todos aprendiendo. Me imagino que para ustedes no es fácil y para nosotros los profesores también estamos entendiendo cuál es la mejor manera de hacerlo. Así que bienvenidas todas las sugerencias y comentarios. Bueno, primero lo que quería es retomar algunos conceptos que ya han trabajado en las clases anteriores, pero esto de la innovación en el trabajo y bueno, que son nuevas ideas, su desarrollo y su implementación. Es muy importante cuando hablamos de innovación, que hablamos de algo que se traduce en una acción, que se implementa y que eso tiene un impacto, sea un impacto en el mercado, sea un impacto en la sociedad, pero hay un valor que se puede medir con respecto a esa nueva idea que se implementó. Y obviamente tiene que ver con transformar, con crear cosas nuevas que no existen, o con mejorarlas, o con resolver un problema a través de algo novedoso. Y como decíamos antes, bueno, que aporten valor a la sociedad. Ahora, si nos ponemos a hablar, y como veíamos antes, esta figura de los inventores, ¿no? Que es súper importante, les traje acá algunos ejemplos de, bueno, inventores, porque queremos ver la dimensión humana en todo este proceso, más allá de la teoría.
que cambiaron la historia de la humanidad. Y traje algunos ejemplos, obviamente. El primero tiene que ver con la persona que inventó el papel, por ejemplo, ¿no? Kai Lun. Después tenemos a Gutenberg, que inventó la imprenta. Y cómo una cosa se combina con la otra, ¿no? Porque a partir de tener un soporte como el papel, hay alguien que muchos años después puede tener la visión de crear un sistema que reproduzca el lenguaje escrito como es una imprenta. Después, por ejemplo, tienen el segundo par, quise buscar como pares de inventos que sean significativos para la humanidad, pero que de alguna manera estén relacionados para poder contarles algunos conceptos que vienen después. El inventor del microscopio, que obviamente a partir de que se inventó el microscopio se pudo entender que había bacterias y virus, que bueno, ahora estamos tanto hablando de esos temas. Y algunos cuantos años después, Edward Jenner crea la primera vacuna, la vacuna de la viruela, y lo puede hacer porque antes existían un montón de estudios que hablaban de los virus y de las bacterias y que a través del microscopio se pudo investigar mucho más. Después tenemos a Heidi Lamar, que es una inventora, se los voy a leer tal cual, porque obviamente no soy técnica y no sé exactamente de esta tecnología. Inventó la tecnología de transmutación de frecuencias. Eso es, de alguna manera, como la tecnología previa a todo lo que vino después de tecnología inalámbrica. O sea, de alguna manera, lo que descubrió Lamar en 1940 permitió que después existiera el Wi-Fi y el Bluetooth. Entonces, como un invento, lo que hablábamos antes, se va concatenando con el otro. Y muy relacionado con eso, Berners-Lee, que fue, más allá de que Internet tuvo muchas, como es un conjunto de personas y inventores que fueron haciendo pequeños avances, pero el padre, digamos, de lo que es Internet, como la conocemos, ese www, fue Berners-Lee, que trajo ese invento a la humanidad. Pero bueno, entonces yo pensaba, hablamos mucho de las teorías económicas, de cómo la innovación, la tecnología, el conocimiento y la innovación hacen que la economía se mueva, progrese, absorba los cambios, tenga dinamismo. Pero digo, solo la innovación es patrimonio de estas grandes personas que conocemos de los libros de historia o de los inventores más recientes, muchos relacionados con la tecnología, como Steve Jobs o personajes por ese estilo. Y la verdad que no, que justamente lo que queremos trabajar, y más en las unidades que vienen, es cómo nosotros podemos trabajar la innovación dentro de lo que es el ámbito de una empresa o de una organización, que necesariamente no tiene que ser una empresa, y no tenés que ser un gran inventor. No es solo para grandes genios o técnicos o superfísicos que encontraron hallazgos en la historia de la humanidad, sino que todos los días en los distintos trabajos u organizaciones vivimos pequeñas innovaciones que hacen que el trabajo de todos los días cambie y se modifique. Entonces, esa es la óptica que le quiero dar a estas clases que vienen y cómo nosotros, desde ser actores como empleados o miembros de una organización, podemos motorizar esa innovación adentro del trabajo, hacerla nosotros mismos o contagiar a otros o usar distintas herramientas para que la innovación esté presente en las organizaciones en las que trabajamos. Entonces acá les traje otros
otros ejemplos, que no necesariamente tienen que ver ni con grandes inventos de la humanidad, ni solamente con innovaciones de productos, que a veces cuando hablamos de innovación solo pensamos en productos creativos o innovadores y no es solo eso. El primer ejemplo que tienen acá arriba, que es del chicle Beldent, como lo ven acá, lo que traté de mostrarles en este pequeño videíto es cómo el chicle cambió su manera de abrirse. Antes tenía una cintita roja que rodeaba todo el paquete, que seguramente ustedes la conocen, por ejemplo, de los paquetes de galletitas que hoy existen, tienen la cintita roja que vos la vas corriendo y se abre la parte de arriba del paquete. Y a una persona que trabajaba en la línea de producción de Beldent se le ocurrió, por un producto que había anteriormente, poner el troquel en el primer chicle del paquete, y eso hace que al mismo tiempo que abrís el paquete te quedes con el primer chicle para comerlo en tu mano. Obviamente que esto trajo cambios en el proceso de producción, ahorros en los costos, una aceptación muy fuerte por parte del consumidor, con lo cual es una demostración de cómo podemos innovar en producto desde alguien que no es un experto en packaging, pero que al tener el conocimiento y la experiencia del proceso, un operador de la línea se le ocurrió hacer esta idea para la apertura del chicle. Después el segundo ejemplo que les pongo acá, que tiene que ver con IKEA. IKEA es una compañía sueca de venta de muebles. La verdad que el producto que tiene no es necesariamente innovador, son muebles con un lindo diseño. Lo que es innovador es que son a precios, para lo que es el producto, a precios muy accesibles. Ahora, ¿cómo lograron esto? No lo lograron innovando en el producto, lo lograron innovando en la gestión de cómo almacenan estos productos y cómo los distribuyen. Y esto básicamente es porque desarrollaron muebles que son todos desmontables. Te entregan el mueble en una cajita chata y vos lo recibís en tu casa y armás, como ven acá, esta cama, estas mesitas de luz, esta cómoda, todo lo podés armar a partir de una cajita que llega a tu casa, y eso obviamente les trajo una ventaja competitiva enorme y fue lo que les posibilitó poner en el mercado productos de buena calidad, con buen diseño, pero un precio diferencial con respecto a la competencia. El tercer ejemplo que les traigo es Corner Shop. Esta es una app, una aplicación que la inventaron en Chile, y tiene que ver con que vos podés hacer en esa aplicación un pedido de productos de supermercado y te lo entregan en tu casa en 1 hora y media. Es como pensar, bueno, estoy saliendo de la oficina y estoy pensando, bueno, ¿qué voy a hacer para la cena? Y puedo pedir, es un pedido relativamente pequeño, como una compra de supermercado que hacemos en un supermercado de proximidad, quizás más pequeña, no la compra grande de supermercado. Entonces tiene esa flexibilidad que en 1 hora y media como máximo lo tenés en tu casa. Y la otra cuestión innovadora es que lo que tiene son personas independientes que están enganchadas a la plataforma y son las que de alguna manera les llega el pedido y pueden, son las personas que van al supermercado, compran y te lo entregan en tu casa. Entonces probablemente es una persona que vive a 5 cuadras de tu casa, va al supermercado de 5 cuadras de tu casa y te lo lleva en bicicleta o caminando. Entonces es una innovación, si quieren, desde el punto de vista de todo un modelo de negocios. Y el último que les quería traer tiene que ver con una organización, para salirnos un poco de solo de la visión de las compañías, que se llama Linus, y es una organización que está trabajando en el rescate de alimentos, y los pone a disposición a precios adecuados para comedores u organizaciones que dan soporte social en los barrios más carenciados.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? A través de la tecnología y de una aplicación, tienen enganchados a los productores y a los responsables también de las cadenas de supermercados o a lo que llamamos retail, la tienda, y a los comedores o fundaciones que dan de comer a distintas personas. Entonces, lo que hacen es conectar ese productor que o hizo producción en exceso o su comprador habitual no se lo aceptó porque la fruta está un poco más o tiene algún defecto mal etiquetado o algo en el empaque o lo que fuera, o está pronto a vencerse y la cadena de supermercados en general no los aceptan, que ese producto no se tire, sino que tenga una cadena de distribución hacia esas organizaciones y comedores que están enganchados en toda la red. Nada, me parece que es un ejemplo también interesante de innovación que implica pensar un proceso. No solo estamos hablando de productos, cuando hablamos de innovación, también hablamos de procesos, hablamos de servicios y hablamos de repensar modelos de negocios. Entonces, como fuimos hablando un poquitito en esta charla, si pensamos en la innovación, tenemos que pensar en la innovación como un sistema donde obviamente la persona es una parte fundamental de ese sistema, y le vamos a dar la óptica desde el empleado. Y entonces se trata de implementar ideas. Acuérdense que es muy importante el factor de implementar, no es pensar una idea en abstracto y contemplar una idea fabulosa, sino que para que la innovación exista se tiene que poder implementar. Tiene que ser nueva, tiene que ser valiosa, se tiene que adoptar. Esto quiere decir que yo puedo tener una idea extraordinaria, pero si no hay nadie que compre ese producto o que use mi servicio o que lo consuma de alguna manera, no tiene sentido esa innovación. Que transformen y que aporten valor, como decíamos antes. Y acá me quiero ir un poquito a cómo se gestan esas ideas, ¿no? Que luego se transforman en una innovación. Entonces les quería traer una pequeña reflexión primero para que empecemos a trabajar con eso. Y un poco, si estuviésemos en la clase, esto podría ser un poco más interactivo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo interactivo a la distancia. Esto, nada, es una foto que grafica la rueda. Obviamente la primera rueda no fue exactamente igual a esta, no tenemos registro, lamentablemente. De hecho, ni siquiera hay registros muy precisos de cuándo se inventó la rueda, pero por algunos ilustraciones, infogramas que se descubrieron, sabemos más o menos de cuándo data la innovación de la rueda. Cuándo se inventó la rueda, que fue, imagínense, para esa época extraordinario, ¿no? No se podían transportar cosas pesadas o complejas de mover, hasta que a alguien se le ocurrió montarlas en un rodillo redondo y que pudiese ser transportado por el piso. Entonces, ¿saben cuándo se inventó? Se inventó 3.500 años antes de Cristo. O sea, increíble. Ahora, si nosotros tomamos otro invento, el invento de la valija, que también, antes, imagínense, en un momento la gente se movilizaba por caballos o a través de algún animal, carreta, pero el concepto de valija como tal no existía hasta que fue inventado y desarrollado. Probablemente no fueron las primeras valijas exactas a las que se ven acá. Estas son valijas antiguas, pero no las primeras que existieron, eran más como si fueran cajones de madera, pero que empezaban a tener cierta funcionalidad, con una tapa que sea más simple de abrir, donde uno podía guardar la ropa. El tamaño era mucho más grande de lo que vemos acá, también es por el uso que se le daba. El que acarreaba con esa valija o con ese baúl, en general no era la persona de dinero que podía viajar y llevaba sus pertenencias en la valija, sino que era probablemente un esclavo que llevara esas valijas. Entonces eran diferentes. Pero las primeras valijas
datan del siglo XIX, ¿sí? Imagínense. Ahora, si nosotros pensamos en la rueda, 3.500 años antes de Cristo, y pensamos en la valija, siglo XIX, es impensado cómo antes a nadie se le ocurrió esto que les voy a mostrar, una valija con rueditas, ¿sí? Y recién en 1970 se inventó la valija con rueditas, ¿sí? Que incluso no eran tan modernas como esta que les estoy mostrando, no tenían 4 rueditas, primero tenían 2, entonces uno las tenía que volcar hacia el cuerpo para que la valija funcionara. En cambio ahora que tienen 4, uno la lleva más paradita a la valija y es mucho mejor. Pero imagínense que nos pasamos desde el siglo XIX, que fue cuando se inventó la valija, hasta 1970, llevando unas valijas enormes que cuando eran grandes las llevaban en la espalda. Después pasaron a un formato más parecido a estas que les mostraba, con manija, pero igual eran valijas pesadas que uno tenía que llevar colgando de la mano, hasta que a alguien se le ocurrió ponerle ruedas a la valija, ¿no? Entonces, por eso me gustaba este ejemplo, que lo vi en un curso que hice el año pasado, y me parecía interesante para pensar, entonces, ¿qué es la innovación? ¿Qué son las ideas? ¿Sí? Y me gusta una manera de definirlo que tiene que ver con esto, con que la innovación o las ideas son un filtro, unos anteojos, unos lentes que nos ponemos para ver el mundo, ¿no? Y para verlo diferente, para hacer conexiones novedosas o distintas a las que se hicieron en el pasado y para repensar, obviamente, para repensar y muchas veces repensar cosas que ya existen. Muchas veces las innovaciones surgen de cosas que ya existen y obviamente de conocimiento que se va acumulando, tecnología que se va acumulando para perfeccionarse y para mejorarse. Por eso hablamos que es dinámico y por eso hablamos que incorpora el cambio que va surgiendo de la misma sociedad, de las mismas necesidades y de los mismos cambios que tiene el mundo. Entonces, la innovación, las ideas, como un nuevo filtro que me puedo poner para hacer conexiones distintas y para repensar cosas ya existentes. Entonces, bueno, lo que nos empezamos a plantear entonces es, bueno, si empezamos a pensar que el individuo es una pieza súper importante en esas innovaciones, entonces, ¿cómo se generan estas nuevas ideas? Y obviamente que es difícil inventar algo o pensar algo nuevo si no lo conocemos, porque las ideas no es que están ahí flotando, volando, y un día me despierto con la idea en la cabeza y eureka. Esa idea como media romántica del inventor no existe. Digamos, hace poquito leí la vida de Madame Curie y uno a veces piensa que el inventor es eso, ¿no? Un día en su laboratorio, una idea como muy romántica y muy fácil, descubrió, y la verdad que no, cuando lees la vida de estos inventores y buscan de los que yo les puse en una de las primeras slides, son vidas de haber estudiado mucho, de haber trabajado mucho, de hacer prueba y error. Incluso van a leer historias con experimentos bastante complejos que hoy no se podrían hacer, por ejemplo, la persona que inventó la vacuna. Entonces lo que quiero decir es que la creatividad, que después la podemos poner una idea para implementarla y que se convierta en una innovación, no es mágica, no viene así de la nada. Incluso cuando decimos que pueden haber innovaciones como la apertura del chicle Beldent, que no viene de una persona que es experta y que especialista en inventar paquetes, sino de dónde vino, del conocimiento de la experiencia y de la práctica, pero vienen de algún lado, tenemos que conocer, tenemos que entender, si no es imposible, no hay magia. Tenemos que conocer entonces de dónde vienen, el contexto, dónde van a desarrollarse esas nuevas innovaciones, ¿no? Porque si yo creo algo
y lo pienso en abstracto, pero no sé a dónde va a ir, me queda un poco incompleto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Desde dónde surgen también las ideas. No solo dónde las voy a implementar, sino desde dónde surgen. Con lo cual, eso nos da un poco el pie para empezar con nuestro primer tema, que es análisis del entorno. Así que los dejo que piensen, el que quiera me escribe y a ver qué se le ocurre, por qué les parece que es importante analizar el entorno en los procesos de innovación. Así que espero sus pensamientos, sus respuestas. Y también me encantaría, para el que quiera, contarme qué carrera está estudiando, si tienen alguna experiencia de trabajo, porque así podemos hacer también las charlas un poquitito más acotadas y buscar ejemplos de las disciplinas en las cuales ustedes estén estudiando para que sea algo más cercano a ustedes y que puedan ver prácticamente cómo pueden implementarse algunas cosas de las que veamos en estas próximas unidades. Bueno, nos vemos pronto. Gracias.